Ya lo sabía. Tal vez lo supe. Tal vez lo había sabido por años y me negué a aceptarlo. Aún así, leer esas 8 palabras, 8 palabras que me cortaron más que cualquier pelea, fue como leer en papel que nunca fuiste el hijo que quisimos. Recuerdo exactamente cómo pasó lo demás. Tomé la nota. La rompí una vez, luego otra, y después en pedazos. Luego, agarré la carpeta con el contrato de alquiler de 4.800 euros que negocié. Un trato que les permitió vivir en un piso de 3 habitaciones por la mitad de su valor. Lo rompí también. Destrocé el contrato. Desvinculé mi cuenta de su luz, agua, gas, cada factura que eran demasiado orgullosos para agradecer. Cada deuda silenciosa que fingían no era mía. Y luego, tomé el coche. El Seat Ateca 2016 que compré para ellos hace 2 años, para que pudieran moverse. Registrado a mi nombre porque su crédito era un desastre. Lo llevé a un refugio local. Firmé el título. Lo doné a una ONG que ayuda a madres solteras, con transporte a citas médicas. Esa misma noche, cambié las cerraduras. Eso debería haber sido el fin. Pero con gente como ellos, no te dejan en paz cuando finalmente dices ¡basta! Te convierten en el villano de la historia que ellos escribieron, el chivo expiatorio de su fracaso. Y durante años, lo permití, durante años, asumí el rol del ayudante silencioso, el tonto leal, el soporte financiero hasta esa nota. Esa nota adhesiva apagó algo en mí, o quizás lo encendió. Tal vez despertó la versión de mí que aún tenía columna vertebral. Y esta es la historia de lo que pasó después. No siempre fui así. Antes contestaba sus llamadas al primer tono. Solía enviar 120 euros a mi madre para la compra cada 2 semanas. Solía llenar el depósito de gasolina antes de que notaran que estaba bajo. Pagaba la cuenta de Netflix, el plan familiar de Spotify, las multas de aparcamiento que mi hermana acumulaba y mentía. En un momento, me debían más de 10.000 euros. Nunca lo mencioné. ¿Por qué lo haría? Era el buen hijo, el confiable. Oscar siempre lo tiene todo bajo control, decían. No nos preocupamos por él. No se preocupaban, porque yo cargaba con todas sus preocupaciones. Todo empezó hace 2 años cuando papá perdió su trabajo. Lo llamó jubilación anticipada. Pero fue un despido tras demasiadas quejas de clientes. Mamá lo llamó una bendición. Ahora pasaremos más tiempo juntos, dijo. Más tiempo significaba más facturas, y más facturas significaban más mensajes como, oye, este mes estamos un poco cortos, ¿podrías cubrir la factura de la calefacción? Hace mucho frío este invierno. Tu hermana tuvo problemas con su tarjeta. ¿Podemos usar tu respaldo? Nunca paraba. El contrato de alquiler de 4.800 euros que negocié debía ayudarles a mantenerse a flote. Subvencionado por mi propio casero. Un cliente que me debía un favor. Y aún así, querían más. Mi hermana, Clara, volvió a casa diciendo que solo sería hasta que se estabilizara. Han pasado 14 meses. Trajo a su novio, Miguel. Él tenía 2 trabajos: vapear y jugar a FIFA. Dormían en mi vieja habitación. Decían que era nostálgico. Me reí la primera vez que los vi en la cama, con mis pósters de infancia aún en las paredes. Sentí que habían colonizado mi pasado. Luego, cosas empezaron a desaparecer. Primero, fue algo pequeño. Una tarjeta regalo de Amazon de 80 euros, que dejé en la mesa para el cumpleaños de papá. Luego, 250 euros desaparecieron de la cuenta conjunta. ¿De emergencia que creé para ayudarles? Pregunté una vez. Contacto. Papá se enfadó. No somos ladrones. Oscar, no actúes como si tu dinero te diera derecho a vigilarnos. Lo dejé pasar. Pero empecé a prestar atención. Entonces encontré la publicación en Facebook. Era Clara. Subió una selfie en un restaurante. No cualquier restaurante. Casa Lucio. El lugar elegante que ella solía llamar absurdamente caro.
En la descripción, mi chico siempre me mima. Hashtag noche de cita. Hombres de verdad paguen. Al fondo, medio borrosa. Mi madre sentada en la mesa de al lado, riendo, con una copa de vino en la mano. Mi estómago se hundió. Busqué la lista de reservas usando un correo falso que creé para papá hace años. Para gestionar reservas online, ahí estaba cena para 420 euros, cargada a la misma tarjeta, que usaba para pagar su alquiler. Imprimí el recibo. Pero aún no estaba listo. Quería ver hasta dónde llegaba. Así que lo dejé continuar. La semana siguiente, Clara me pidió ayuda con su situación crediticia. Dijo que había arruinado su puntaje por un ex abusivo que abrió cuentas falsas a su nombre. Asentí con simpatía. Luego hice una verificación suave de su historial con un contacto en una financiera. Sin fraudes, sin cuentas falsas. Solo deudas impagadas de compras a plazos para cosméticos de lujo y entradas a conciertos. ¿Todo a su nombre? No la confronté. Todavía no. Luego, lo peor, la humillación. Papá subió un video chistoso al grupo familiar de WhatsApp. Yo saliendo de una tienda, con una bolsa de compras, hizo zoom y añadió un sticker que decía, Nuestro chico de oro. Lo tituló ¿Quién paga la cena otra vez gracias, cartera? Todos rieron. Tía Lidia envió un emoji de risa. Tío Pablo escribió, Menos mal que alguien recuerda su lugar en la familia. Mamá no dijo nada. Clara respondió, Dile que traiga leche también. Se me acabó. No contesté. Solo guardé todo. Capturé el chat. Exporté el hilo. Subí el video. Lo archivé. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Recibí una notificación. Mi nombre se usó para abrir una nueva cuenta de servicios. Misma dirección, su piso. Pero yo ya había desvinculado mi tarjeta. Llamé al proveedor, dijeron que la cuenta se reabrió. Online con una versión guardada de mi DNI. Revisé el historial del navegador en la vieja tablet de papá. La siguiente vez que estuve allí, ahí estaba. Mi correo, mi contraseña, autocompletados. Me estaban robando. ¿Digitalmente? ¿Repetidamente? ¿Sin vergüenza? Entonces lo entendí. No me veían como familia. Me veían como un cajero automático que dice, te quiero, tras cada retirada. La escena final antes de la explosión. Fui a lo que debía ser una cena tranquila. Mamá removía sopa. ¡Tarareando! Papá veía televisión. Clara y Miguel reproducían un video ruidoso de TikTok. En la encimera había un sobre. Con mi nombre, dentro. Una nota adhesiva. No esperes que vayamos. A tu boda. Estamos ocupados. Sin explicación. Sin contexto. Solo su última muestra de mezquindad. Alcé la vista. Papá ni se inmutó. Pensé que lo querías por escrito, dijo, bebiendo su cerveza. Clara se rió. Ese fin de semana vamos a la Costa del Sol. Prioridades, hermano, eso fue todo. Ese fue el momento en que algo hizo clic. Sonreí. Me fui en silencio. Luego quemé todos los puentes que pensaban que nunca tocaría, no sabían que iba a actuar. La invitación a la cena era solo para la familia cercana. Pero ya había interceptado el mensaje. Mamá lo envió por error. Al grupo antiguo de WhatsApp, uno que olvidó que yo seguía, vi la fecha, la hora, la lista de invitados. Lo llamaban una celebración de nosotros. Nosotros, o sea, todos menos yo. Era el sábado. En el mismo restaurante donde gastaron mi tarjeta la última vez. Sala privada. Menú preordenado. Cava al llegar, hice una reserva con un nombre falso. Luego reservé la mesa de al lado a mi nombre. No era mi primera emboscada, pero sería la última. Llevé refuerzos. El ex de Clara. Se llama Teo. El que ella juró que la engañó. La agredió. Arruinó su vida.
Era alto. Hablaba suave. Y nada como ella lo describió. Cuando le contacté con capturas y audios de su disco duro, sus propias carpetas de pruebas, ni siquiera preguntó por qué. Solo dijo, dime cuándo y dónde. Nos reunimos 30 minutos antes de la cena. Le di los impresos, grabaciones y copias de los mensajes, que ella falsificó sobre él. Trajo algo que no esperaba. Un borrador de orden de alejamiento que nunca presentó. Le tenía miedo a ella, no al revés. Puso los documentos en una carpeta negra y asintió. «Vamos a romper su juego retorcido», dije. La recepcionista intentó detenernos. Sonreí, mostré mi DNI y dije, mi nombre está en la reserva de al lado. Me uno a la familia. Entramos juntos. La copa de vino de mamá se quedó a medio camino de sus labios. Clara dejó caer su móvil. Papá solo parpadeó, como si alguien le hubiera cortado la corriente al cerebro. «Oscar». Gillo, levantándose demasiado rápido. «Perfecto momento». Dije, «Gracias por reservarme un asiento». Saqué una silla. Theo se sentó a mi lado. Dejé un pendrive en la mesa. «Hablemos de familia», dije. Empecé con el video, lo proyecté en la pantalla del restaurante. La voz de Clara, compilada de sus carpetas de audio, las que nunca pensó que encontraría. En un clip, dijo, «Si Oscar se casa, espero que lo dejen plantado en el altar». En otro, distorsionado pero rastreable. «No es familia, es un fondo, es diferente». Mamá jadeó. Papá golpeó la mesa con el puño, pero no detuvo la reproducción. Luego vinieron las capturas, mensajes editados de Clara, comparados con los originales. Un hilo donde fingió que la llamé parásita, alterado de una charla donde dije, «Espero que estés bien». Theo abrió su carpeta. Mostró su plan completo. Fotos, notas. Una línea temporal escrita por ella titulada «Si me deja». Punto 1. Filtrar falsa acusación. Punto 2. Enviar capturas a su jefe. Punto 3. Destruirlo con simpatía. Papá se levantó otra vez. «Esto es repugnante», gruñó. «¿De dónde sacaste esto?» Lo miré a los ojos. «De tu viejo portátil. El que le diste a ella. Nunca borró el disco». Miró a Clara. Estaba pálida. «¿Congelada? ¿No había terminado?» «Quiero presentar a otro invitado», dije. Desde la entrada, entró Marta, la casera del contrato de alquiler de 4.800 euros, sostenía un portapapeles. Había impreso el historial de la cuenta y la renovación falsificada, que papá presentó el mes pasado, la que aún usaba mi firma digital. «No firmé esto», dije. «Revoqué el acceso hace semanas». Ella asintió. «Y aún así, alguien lo imprimió». Escaneó y antedató el archivo para que pareciera válido. La copa de mamá se deslizó de sus dedos y se rompió en el suelo. Miré a papá. «Falsificaste mi firma en un documento legal. Nos lo debes todo». Siseó. «Te dimos una vida». Me levanté despacio. «No, me disteis deudas, silencio y un daño que hay que desaprender en terapia». Luego saqué la pieza final, la nota adhesiva, la escaneé, la amplié, la imprimí en una tarjeta brillante. «No esperes que vayamos. A tu boda. Estamos ocupados». La sostuve como prueba en un juicio. Así respondisteis. Así que permitidme devolver el favor. Dejé 3 sobres en la mesa. Dentro, notificación legal de desconexión de servicios, documentos de transferencia del coche. El vehículo ahora a mi nombre. Un certificado de donación en su nombre. Su coche, regalado a un refugio que ayuda a supervivientes de abuso. La sala quedó en silencio. Luego Theo añadió, «Clara, ella me incriminó, mintió a todos vosotros y mañana presento una demanda civil».
Clara gritó. ¡Te odio!, chilló hacia mí. Papá se lanzó hacia mí. Marta se interpuso. Tienes suerte de que el fraude del contrato no se denuncie hoy, dijo fríamente. Me volví al personal. Disculpas por la escena. Nos vamos. Pero antes de irme, me incliné hacia mi padre. Hazme un favor, dije. La próxima vez que escribas una nota, no la pegues en mi nevera. Pégala en tu propio espejo. Las consecuencias fueron inmediatas. La noche después de la cena, Teo, el ex de Clara, publicó un hilo. Capturas, grabaciones, fechas, todo lo que ella le hizo, todo lo que planeó en una hora. Era tendencia en nuestra ciudad. Por la mañana, llegó a su trabajo. Al mediodía, ya no tenía empleo. Esa tarde, recibí un solo mensaje de ella. Has puesto todo patas arriba. No respondí. Solo lo reenvié a Teo, quien lo añadió a su carpeta judicial. Papá se escondió, su Facebook desapareció, su LinkedIn se oscureció. Pero no antes de que enviara una denuncia anónima, con documentos, a su antiguo empleador sobre el contrato falsificado. Marta siguió adelante. Lo denunció por fraude digital. La policía aún no ha presentado cargos, pero la investigación está abierta. Mientras tanto, los servicios de su piso, desconectados. Esperé exactamente 72 horas tras el enfrentamiento para pulsar el interruptor. Electricidad apagada, gas apagado, internet apagado. El silencio debió ser ensordecedor. Tenían dos opciones: buscar nueva vivienda o finalmente admitir quién mantuvo las luces encendidas. Los últimos 5 años eligieron la tercera opción: llorar en Facebook. La publicación de mamá decía: la familia debería perdonar, no destruir. No cortas a quienes te criaron solo por errores. Los comentarios fueron mixtos. Algunos parientes ofrecieron la típica lástima. Qué pena que pases por esto. Otros no. Un primo respondió: ¿no dijiste una vez que Oscar no estaba invitado a Navidad porque no queríais verle la cara? Ese comentario tuvo 340 me gusta. Otro añadió: entonces, el perdón empieza cuando se acaba el alquiler gratis. Entendido. Mamá borró la publicación en 1 hora. Demasiado tarde. Ya había capturado todo y lo añadí a mi archivo público. Sí, me hice público. Creé una carpeta en Google Drive. La llamé Así es la familia. Dentro vídeo de papá gritando a una camarera en el restaurante. Capturas comparadas de los mensajes falsos de Clara. La nota adhesiva. En el centro, pruebas de 24,000 euros en pagos durante 3 años. Audio de papá diciendo: «Nos lo debes todo. No grité, no pedí compasión». Dejé que los hechos sangraran lentamente, nítidos, fríos, innegables. Publiqué el enlace en Forocoches, luego en Twitter. Luego lo envié anónimamente a un blog local llamado Cortes Silenciosos. Una comunidad para quienes rompen contacto con familias tóxicas. Explotó. En días, me pedían entrevistas para podcasts. Un youtuber con 700,000 suscriptores lo llamó el desmoronamiento familiar más quirúrgico que había visto. No hablé públicamente ni una vez. La historia hablaba por sí sola. Mi móvil explotó con llamadas. Papá dejó un mensaje de voz, que empezó calmado. Luego se descontroló. Estás volviendo a la gente contra nosotros. Has destruido tu propio nombre. Nadie querrá a un hombre que traiciona a su familia. Ese lo guardé. Lo etiqueté última amenaza. Clara envió 3 mensajes. Ganaste. Suerte con tu perfecta boda. Te demandaré por difamación. No lo hizo. ¿Por qué? Porque 2 días después de su amenaza, publiqué algo nuevo. Una foto del certificado de donación del coche que recuperé.
enmarcado, colgado en un refugio de mujeres en Valencia. Pie de foto. Por cada vez que me dijeron que solo existía para servir, ahora mi nombre ayuda a quienes realmente importan. El refugio me contactó, preguntaron si quería ser voluntario, dije que sí. Ese mismo día, desvinculé todas las cuentas asociadas con mi familia. Cuenta bancaria conjunta. Eliminada. Plan de móvil. Cancelado. Compartir en Apple. Eliminado. Incluso el viejo login de Movistar Plus, que papá aún usaba, desactivado en mitad de un episodio. Corté todos los lazos digitales y financieros, y en su lugar, construí algo nuevo. Lancé un blog en Medium, en caso de que pregunten por qué. Historias de hijos invisibles. Chivos expiatorios silenciosos y salidas discretas. En 2 semanas, 9,000 suscriptores, 3 ensayos destacados, un acuerdo de sindicación. El segundo post se llamó La Nota Adhesiva, que inició una revolución. Abrí con una sola línea. Dijeron que estaban ocupados el día de mi boda, así que me ocupé de que nunca asistieran a nada más. No fueron a la boda. Por supuesto, lo intentaron, una semana antes de la fecha. Recibí un sobre por correo, sin remitente, pero la letra era inconfundible. La de mamá. Dentro, un hilo de correos impreso, uno entre ella y un cura local que conocía de niño. Le suplicaba que interviniera para traer a su hijo de vuelta al redil. En sus palabras, está siendo lavado el cerebro por extraños en Internet. Está perdido. Solo queremos ver a nuestro chico casarse. No había disculpas, ni mención de lo que habían hecho. Solo esa fantasía donde yo era el que se había desviado. El cura nunca respondió. Enmarqué esa carta. La colgué en mi nueva oficina en casa. A su lado, una placa que dice «Ocupado, para siempre». La boda fue sencilla. Solo 42 invitados. Sin dramas. Sin parientes de sangre. Mi esposa caminó hacia el altar en dorado. No en blanco, porque decidimos que no fingiríamos que esto era un cuento de hadas. Era real y nos vestimos como supervivientes. Cuando dijimos nuestros votos, no prometí amarla para siempre. Prometí amarla en voz alta. Nunca callarme como hice con mi familia. Nunca pedirle que se empequeñeciera para que yo creciera. Mi padrino fue Teo, el ex de Clara. Sí, nos hicimos amigos de verdad. Terminó su discurso con esto. Algunos nacen en familias. Otros luchan por construir una. Yo elegiría esta cualquier día. Los aplausos sonaron más fuertes de lo que deberían. Tal vez porque fue la primera vez que lo creí. Tuve un último intento de mi padre. 3 días después de la boda, recibí un mensaje de voz. Sin hola, sin felicitaciones, solo él, respirando pesadamente. Luego, ahora te estás haciendo un nombre, pero no olvides, tu apellido aún viene de mí. Eso fue todo. Su versión de una amenaza. Como si el legado fuera una correa. Lo subí a mi blog en Medium. Pie de foto. Cuando el hombre que te abandonó aún cree que posee tus iniciales. Ese post se volvió viral. La gente empezó a etiquetarme en fotos de notas adhesivas rotas. Una terapeuta imprimió el artículo y lo colgó en su consulta. Entonces entendí que no solo los había sobrevivido, había reescrito el final. Nunca volví a ver a Clara, pero recibí una carta de su abogado. Quería recuperar el coche. El que doné dijo que era emocionalmente angustiante perder algo simbólico. Envié una sola cosa por correo, un pendrive. En él, el video de ella riendo con Miguel en mi vieja habitación, diciendo que soy básicamente su tarjeta de crédito andante. Es casi tierno. No hubo respuesta después. 6 meses después, abrí una nueva cuenta empresarial. No una startup tecnológica, no un podcast. Una editorial. Nombre notas adhesivas. Lema. Publicamos historias que la familia no quiere. Primer libro. El mío.
Título: No esperes que vayamos a tu boda. Estamos ocupados. Página de dedicatoria. A la versión de mí que se quedó en silencio, merecía algo mejor. El libro alcanzó el número 3 en listas de no ficción pequeña. No hice una gira de promoción, pero di una entrevista en una radio local. Cuando me preguntaron, ¿alguna vez te reconciliarías? Sonreí y dije, me reconcilié con la verdad. Nunca fueron mi gente. Al día siguiente, cambié mi número. Sin anuncio, sin mensaje masivo, solo silencio. Estaba en la oficina de correos, sosteniendo la vieja tarjeta SIM sobre el cubo de basura, y la dejé caer. Nadie siquiera sabía que se había ido. Entonces me di cuenta, ya no llamaban. No porque entendieran, sino porque finalmente se dieron cuenta de que no respondo a fantasmas. Ahora vivo tranquilo, nuevo piso, sin buzones compartidos, sin cuentas compartidas, sin dolor compartido. Mi esposa y yo mantenemos sagrados los domingos por la mañana. Tomamos café fuerte, nos sentamos en el balcón y a veces, cuando una nota adhesiva se desprende de la nevera de un vecino y cae en la nuestra, ambos reímos. Porque ahora, cuando veo esos cuadrados amarillos, no pienso en familia, pienso en fuego. Y en cómo a veces no basta con cortar el cable, hay que quemar el guión.